Feliz y bendecido día a todos los que nos ven por este medio. Estamos transmitiendo desde Guanta, Estado Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela, para el canal de YouTube de este servidor, Rister Rodríguez. Hoy vamos a tratar un tema de especial interés para nuestros seguidores, que está relacionado con el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Nos referimos al aspecto concreto del patrimonio de una firma personal cuando forma parte del activo hereditario. Establece el Código de Comercio venezolano en su artículo 26 que un comerciante que no tiene socio no puede utilizar otra firma o razón social de comercio que su apellido, ya sea acompañado o no de su nombre, y puede agregarle todo lo que permita identificar su negocio. Por ejemplo, Barbería Juana González, esa es una firma personal. La Casa del Tornillo de Régulo Pérez, esa es una firma personal. Establece el Código de Comercio que esa firma personal puede ser propia cuando utiliza el apellido del comerciante, pero también puede ser derivada. Derivada quiere decir que el causaviente puede seguir utilizando la firma personal que era del causante, indicando que es el sucesor. Eso está establecido específicamente en el artículo 29 del Código de Comercio. Pero para que el causaviente pueda tomar posesión del patrimonio de esa firma personal y seguir utilizando la firma que era del causante, indicando que es el sucesor, necesariamente dentro de los bienes que forman parte del activo hereditario, tiene que declarar, tiene que incluir el patrimonio de esa firma personal. Y por establecerlo así, el artículo 23 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, ese patrimonio de esa firma personal tiene que ser valorado, tiene que ser determinado a la fecha de fallecimiento del causante. Esto en concordancia con el artículo 993 del Código Civil, que establece que la fecha de fallecimiento del causante es la fecha de apertura de la sucesión. Ahora bien, esa fecha de fallecimiento, por lo general una fecha intermedia que difícilmente va a coincidir con la fecha de cierre económico de la entidad. Recordemos que una firma personal es una entidad de un solo dueño, un dueño que no tiene socio. Por lo general utiliza, como persona natural, utiliza el año civil para su cierre económico desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Difícilmente la fecha de fallecimiento del causante va a coincidir con esa fecha de cierre económico. Entonces necesariamente hay que generar información financiera intermedia para determinar a la fecha de fallecimiento del causante el valor de ese patrimonio. Recordemos que el Código de Comercio en su artículo 32 establece que es obligación de todo comerciante llevar libros y registros de contabilidad. En ese sentido, la firma personal debe generar información financiera que nos va a permitir determinar el valor de ese patrimonio a la fecha de fallecimiento del causante. El estándar de contabilidad que por lo general aplica a una firma personal es la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, que es una sola norma dividida en 35 secciones. Sin embargo, esa norma no indica en ninguna de sus secciones cómo preparar información financiera intermedia. Pero en su sección 10, que es referente a políticas contables, cambio de las estimaciones y corrección de errores, allí indica que cuando una transacción, suceso o condición, su tratamiento contable no está establecido en la NIF para pymes, específicamente en el párrafo 10.6 establece que la gerencia podrá acudir a lo establecido en las NIF completas, en las NIF de grandes entidades, es decir, en las normas internacionales de información financiera para grandes entidades que traten cuestiones similares o relacionadas.
En el caso específico de las normas internacionales de información financiera, la que aplican a grandes entidades, allí sí encontramos la norma internacional de contabilidad 34, que indica cómo preparar información financiera intermedia. Entonces, la NIP para PYME permite acudir de manera supletoria a lo establecido en la norma internacional de contabilidad 34 para preparar información financiera intermedia, ya que la NIP para pymes no nos indica cómo hacerlo. En este sentido, el estado financiero que nos muestra de manera más adecuada el patrimonio de la firma personal a la fecha de fallecimiento del causante es el estado de situación financiera intermedio. El estado de situación financiera es lo que antiguamente conocíamos como balance general, y allí se muestra el activo que está bajo el control de la firma personal, las obligaciones, que viene siendo el pasivo, y por supuesto, activo menos pasivo, determinamos el patrimonio. Por supuesto, nuestros saldos iniciales van a ser los saldos que corresponden a la fecha de cierre económico inmediata anterior al fallecimiento del causante. Y a la fecha de fallecimiento del causante necesariamente debemos obtener de la entidad la hoja de trabajo denominada balance de comprobación, donde va a estar todo el saldo del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y de los egresos a esa fecha intermedia, a la fecha de fallecimiento del causante. Y mediante esa hoja de trabajo vamos entonces a construir un estado de situación financiera intermedio a la fecha de fallecimiento del causante. El informe que acompaña a este estado de situación financiera intermedio es el informe de compilación de información financiera, establecido en la norma internacional de servicios relacionados 4410. Por supuesto, este estado de situación financiera intermedio debe venir acompañado también de sus notas explicativas, de sus notas revelatorias, y va a soportar el valor por el cual se va a declarar el patrimonio de esa firma personal en la correspondiente declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias. Y por supuesto va a ser un anexo que va a acompañar a la correspondiente declaración de impuestos sobre sucesiones hereditarias, que posteriormente se tiene que consignar, luego de que se haya cumplido el pago del impuesto, a la coordinación de sucesiones y donaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos del último domicilio del causante de la sucesión. Esto va a permitir al causaviente tomar posesión del patrimonio de esa firma personal e inclusive seguir utilizando la firma personal que era del causante, indicando que es el sucesor, tal cual lo establece el artículo 29 del Código de Comercio venezolano. Esperamos con esta breve exposición haber aclarado las dudas, las inquietudes con respecto a este aspecto específico que corresponde al impuesto sobre sucesiones y donaciones. De todas maneras, si usted quiere profundizar sobre este tema, tenemos unas guías prácticas, una específicamente referida al impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero desde un enfoque multidisciplinario, que abarca no solamente los aspectos que tienen que ver con la declaración, con el cálculo diagnóstico del impuesto, desarrolla todo lo que tiene que ver con la información financiera de propósito específico que se vincula con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Tenemos otra que es específica del encargo de aseguramiento para determinar el valor venal de acciones cuando existan acciones de una sociedad mercantil como parte del activo hereditario. Si usted está interesado en alguna de estas dos guías, pues puede escribir al correo que aparece en pantalla, rister2013@gmail.com, y sin ningún compromiso para usted le podemos proporcionar información con respecto al contenido de ambas guías, a su valor y a sus formas de pago. En el caso de que desee que este servidor proporcione un asesoramiento en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones, o si desea que realice directamente un encargo de aseguramiento para certificar el valor venal de acciones, o preparar información financiera de propósito específico que se vincule con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, puede escribir al WhatsApp que aparece en pantalla, al correo, puede llamar al número telefónico que aparece en pantalla, plantear su caso y gustosamente le haremos llegar una oferta de servicio acorde
al asesoramiento requerido o al trabajo específico que desee que desarrolle este servidor. Si se considera ilustrado con la exposición, con la breve exposición que hemos hecho acá, por favor apóyenos con un like, con una manito alzada. Si quiere, se puede suscribir a nuestro canal y así nos apoya en el desarrollo de nuevo contenido que permita fortalecer su formación integral, aspirando a ver satisfecho las expectativas de nuestros seguidores. Agradeciendo la atención prestada, no me queda más que despedirme y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.